Viernes 24 de enero del 2025. Hoy toca entrenamiento en solitario, entrenamiento de series de alta intensidad. Bueno, entrenamiento de zona 4. Yo diría que eso, zona 4 es alta intensidad, ¿no? Entonces, el entrenamiento es igual que el de la semana pasada, pero obviamente con una progresión. Una progresión significa que vamos a hacer un poquito más de carga que la semana anterior. Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de exigencia. Entonces, la semana pasada yo hice el viernes esto mismo, me fui a dunas, hice 2 series de 8 minutos buscando 240 vatios. En mi caso yo uso la potencia como referencia, entonces buscando 240 vatios por esos 8 minutos, que en mi caso eso significa ir un poquito por encima de mi FTP. Mi FTP es 225, 230, entonces 240 es un poquito más fuerte. Pero por 8 minutos es manejable, obviamente es exigente. Entonces eso es lo que hice la semana pasada. Y ahora, para hacer un poquito más, para tener un incremento en la carga, lo que voy a hacer es 2 series pero de 10 minutos, o sea 2 minutos más largos, un puntito más fuerte que lo de la semana pasada. Entonces, digamos que en líneas generales, cuando uno entrena así de manera ordenada, planificada y quiere generar sobrecargas, lo usual es hacer esto, pues, o sea, la sobrecarga viene por la extensión del estímulo. Si estamos hablando de zona 3 o de zona 4, y en una semana hacemos series de X duración, en la semana siguiente lo usual es buscar series un poquito más largas, pero con la misma potencia. Entonces, esa es una recomendación así general, creo que la mayoría de gente lo hace así. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi colega Javier Sola, que es el entrenador de Tadej Pogačar, que todo el mundo lo conoce ahora. Pero antes de que Javier Sola sea el entrenador de Tadej, él pues era muy conocido también porque todos los usuarios de WKO, de este software que maneja data para los que entrenamos con potencia, es un software que tiene muchos webinars, muchos cursos donde van enseñando el uso del software, pero eso también implica pues hablar mucho de entrenamiento. Entonces Javier Sola era uno de los que hacía esos webinars, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente lo conoce de ahí. Entonces, una de las recomendaciones del colega es que los trabajos de zona 3, zona 4, la idea de progresar en el estímulo es alargándolo, o sea, hacer un trabajo extensivo. Y que en el caso de estímulos de más alta intensidad como zona 5, de consumo máximo de oxígeno, que ahí el asunto podría ser un poquito al revés, o sea, mantener la duración de las series, por ejemplo, el típico 4x4 minutos a intensidad de VO2 máximo, y que semana a semana busquemos un poquito más de vatios. Entonces, es una guía general. Yo no necesariamente lo hago siempre así. En mi caso particular y en el caso de los pupilos, yo trato de ver cuál es la mejor alternativa según las circunstancias de cada deportista, ¿no? Y también del terreno. El terreno tiene mucho que ver. Lo que yo creo es que el terreno nos limita mucho para entrenar y, por ejemplo, mucha gente viene aquí a las dunas a hacer sus series. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona vive en Surco y va a dunas a hacer series? Entonces dunas le queda relativamente cerca, en media hora ya llegó, hace su serie, se regresa y tiene un entrenamiento de menos de 2 horas. Pero una persona que vive, por ejemplo, no sé, pues en Magdalena, San Miguel, y quiere ir a dunas para aprovechar que el tráfico está despejado para hacer sus series, entonces la ida nomás le va a tomar como 1 hora, más las series, más el regreso, o sea, puede salir en entrenamientos sumamente largos. Entonces yo algunas veces también creo que vale la pena hacer progresiones en estímulos de zona 3, zona 4, pero ya no aumentando el tiempo, sino aumentando ligeramente la intensidad, o sea, los vatios. Obviamente esto es mucho mejor hacerlo con alguien que usa potencia, porque así podemos graduar ese incremento de manera más clara. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Estoy haciendo 240 vatios. Si la semana siguiente quisiera endurecer un poquito para la misma duración, entonces voy a buscar, por ejemplo, 250 vatios, 10 vatios más. Pero quien no tiene potencia es un poquito más difícil porque, claro, ¿cómo buscamos ese plus, esos 10 vatios adicionales, ese cambio ligerísimo, muy sutil en el esfuerzo? Es más difícil si no tenemos una guía externa, una ayuda como lo es la potencia. Entonces ahí la percepción de esfuerzo yo creo que va a ser un poco más difícil controlarla. Pero en todo caso estaba pensando también algunos pupilos que suelen hacer series de zona 3, por ejemplo, en dunas. Y como siempre hacen las series en el mismo lugar, entonces una forma también sería utilizar la velocidad, ¿no? Si por ejemplo un pupilo hace una subida completa de dunas a 18 km/h, entonces
yo podría decirle, para generar una sobrecarga, decirle, la próxima semana entonces vamos a buscar una velocidad de 18.5 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una ayuda externa que nos va a guiar a graduar ese esfuerzo. Esa es una opción. Pero bueno, entonces hoy día el entrenamiento era ese, ahí estamos viendo las series. Y había otro tema que yo quería comentar también, porque mi colega Andrés el otro día que subí el entrenamiento de mi fondo a Cieneguilla, donde hice mi PR en el serpentín, porque fue, digamos, un esfuerzo que quise buscar hace un tiempo, él me dijo algo sobre las pulsaciones máximas, ¿no? Él me dijo que, por ejemplo, él se fue a entrenar a el circuito de Totoritas a hacer el reconocimiento y él buscó sus pulsaciones máximas en ciertos tramos, me imagino los repechos cortitos, y que él no pudo conseguir esas pulsaciones máximas. Y él me dijo que había visto lo mismo en mi caso, que yo había hecho el serpentín a mi máximo esfuerzo, pero que él no vio mis pulsaciones máximas, porque él recuerda que yo he mostrado pulsaciones más altas de las que mostré ese día. Entonces su duda era por qué a veces no se consiguen las pulsaciones máximas. Y en realidad pues este es un tema que no tiene una respuesta absoluta, ¿no? O sea, hay muchas razones por las cuales no podemos conseguir las máximas a pesar que las buscamos. Yo diría que puede ser en gran parte por el tipo de esfuerzo que uno está haciendo. O sea, si una serie es muy cortita y uno lo hace una sola vez, entonces el pulso no va a tener tiempo de subir. O en mi caso, por ejemplo, lo que él ponía como ejemplo, ¿yo por qué no llego a las máximas en el serpentín? Pues yo creo que es porque el serpentín me pone un esfuerzo alto, sí, pero bastante prolongado. O sea, estoy más de 20 minutos a 244 vatios, que fue lo que saqué. Eso es más alto de mi umbral. Pero claro, o sea, las pulsaciones máximas las tendría que conseguir en una situación distinta, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo mis pulsaciones máximas que he visto en el último año al menos han sido en el pelotón épico en los 3 minutos finales del sprint, ¿no? Pero es una situación distinta, porque si bien es un rodaje duro, todo lo anterior se hace a menos intensidad y solamente los 3 últimos minutos son a morir, ¿no? Entonces ahí es posible que se puedan ver las pulsaciones máximas con más facilidad que en un esfuerzo más largo, ¿no? Que ya ha generado fatiga en el cuerpo. Otra razón por la que podemos no ver las máximas es la fatiga también. O si uno está súper bien entrenado en ciertos esfuerzos así explosivos, entonces quizás ya es más difícil ver las máximas también, ¿no? El cuerpo se vuelve más eficiente. Pero al final yo creo que tampoco es muy importante estar buscando las pulsaciones máximas como número, ¿no? O sea, si la intención es hacer un esfuerzo máximo, pues usamos la percepción de esfuerzo y ya está, ¿no? Y eso es, ¿no? Inclusive ni siquiera la potencia es tan útil en ese caso. Un esfuerzo máximo es un esfuerzo máximo, que ya todo ciclista, todo deportista más o menos tiene interiorizado lo que eso significa. Ahora, ¿por qué queremos buscar pulsaciones máximas? Bueno, para conocerlas y supongo yo que la mayoría de gente para armar su tabla de zonas de intensidad, ¿no? Pero la verdad, yo creo que hay que tomar en cuenta que las pulsaciones que usemos como referencia, sean las máximas o sean las de umbral, para armar las tablas de intensidad, son solamente referenciales. O sea, no hay que pegarnos a rajatabla esos números, porque son rangos que están en función a ciertos porcentajes y el cuerpo no funciona así, ¿no? Entonces es un rango que nos sirve para tomarlo como punto de partida, pero de ahí tenemos que hacer ciertas pruebas, ciertos testeos, hacer rodajes fáciles, cómodos, ver las pulsaciones y de ahí quedarnos con eso que veamos en la práctica, ¿no? Bueno, ese fue el rodaje de hoy. La verdad que salió bien. La primera serie fue muy suave, me sentí cansado todavía. En la segunda ya creo que estaba más despierto, había calentado y me pasé, me salieron como 250 vatios. Pero al final, bueno, en resumen, el entrenamiento creo que estuvo bien. Ahora sí, a la casa y a trabajar.